Ana Irma Rivera Lacén, portavoz del movimiento Victoria Ciudadana, afro-puertorriqueña, abogada, activista feminista y defensora de los derechos humanos. Se ha destacado en las luchas contra la discriminación hacia las mujeres, la discriminación por orientación sexual e identidad de género, hacia la comunidad LGTBIQ+, por diversidad funcional, edad, pobreza, entre otras causas. Es defensora y experta en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde muy joven hasta el presente ha sido cofundadora en su país e internacionalmente de organizaciones que defienden esos temas, dentro de los que destaca las organizaciones feministas y redes contra la discriminación por género, el racismo y el discrimen hacia la comunidad, temas que la identifican también como persona y por lo que se siente orgullosa de luchar. Tiene un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido abogada en la práctica privada y profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Tiene escritos, artículos, ensayos, cuentos y poesía en revistas, antologías y periódicos locales e internacionales. Recibió la medalla Capetillo Roqué del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una distinción especial por su trabajo y excepcionales aportaciones para lograr la equidad de género y mejorar las condiciones sociales de la mujer puertorriqueña y por sus luchas a favor de los derechos humanos. De igual forma, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico le reconoció sus luchas por los derechos civiles y en contra de la discriminación racial con el premio Martin Luther King Arturo Alfonso Schomburg, activista y escritor puertorriqueño del negro americano debe rehacer su pasado para hacer su futuro. También le otorgó la medalla Nitila Vientos Gastón, además de ser la primera mujer abogada que trabajó para el Departamento de Justicia de Puerto Rico, por sus luchas a favor de los derechos humanos, su labor como abogada, su labor creativa, su labor como humanista y defensora de las artes. Es reconocida como experta en los temas de derechos humanos, género y raza por la División de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo de la Organización de Naciones Unidas. Fue cofundadora de organizaciones históricas como en 1972 Mujer Intégrate, Mujer Intégrate Ahora, MIA, primera organización feminista de la llamada segunda ola de los feminismos en Puerto Rico. Comunidad de Orgullo Gay en 1974, primera organización en defensa de los derechos de la comunidad en Puerto Rico. En 1992, la Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras, que surge luego de varios esfuerzos para organizarse en torno a este tema en Puerto Rico, y a su vez ser parte de la fundación a nivel regional de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. También ha sido parte de la fundación y desarrollo de otras entidades y redes importantes tanto en Puerto Rico como regionales. Desde los 16 años de edad, su participación en el activismo de derechos humanos en toda su diversidad ha sido constante y permanente. Fue comisionada en la Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer cuando esa entidad se inició y posteriormente cuando se crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, también dijo presente y presidió el primer consejo consultivo de la misma. Desde el 2012 al 2014, fungió como presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, siendo la tercera mujer en lograrlo, la primera afrodescendiente y la primera persona de la comunidad LGTBIQ+, y además presidió el movimiento ciudadano Vamos Puerto Rico desde el 2015 al 2019. Actualmente es parte del Consejo Consultivo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, y es parte del Consejo Consultivo de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Fue una de las portavoces de la Concertación Puertorriqueña contra la Junta del Control Fiscal y fue cofundadora y presidenta del movimiento Victoria Ciudadana, candidata a senadora por acumulación. En noviembre del 2020 fue electa al cargo. Actualmente es senadora por acumulación, portavoz en el Senado de Puerto Rico por el movimiento Victoria Ciudadana y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales de este cuerpo. Como he dicho en este breve perfil para introducir a nuestra invitada, yo me siento más que honrada de tener el privilegio de estos minutos, de esta conversación, aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en el espacio donde ella se está hospedando en su visita a nuestro país para agotar una agenda riquísima. Y yo quiero destacar
que una mujer que ha sido reconocida en tantas ocasiones por diversos grupos en su país, en el Caribe, en Latinoamérica, nosotras las feministas de República Dominicana que abrazamos cada una de sus luchas, que le acompañamos, que de una forma u otra estamos aplaudiendo y ahí detrás para reconocer también desde nuestro territorio ese trabajo y esa representación, más allá de la vida política partidista, como mujer, como ser humano, como defensora de los derechos humanos, como aliada, como una persona, un ente que nos representa en todas sus consignas y luchas. Muchísimas gracias. Gracias por el privilegio. Palabras tan bonitas, gracias. Debemos hablar de tantas cosas con usted, contigo. ¿Cómo empiezo esta entrevista? Como tú quieras y te sientas cómoda. Porque yo me siento como que estoy con una persona que, aunque no he tenido la oportunidad de trabajar, de compartir algunas cosas, decimos es de las nuestras. Entonces es mucho más fácil. Yo estoy en casa aquí en República Dominicana. Digo yo que es más fácil porque las almas se reconocen y sabemos que tenemos muchísimos intereses en conjunto. Hablemos de la familia y qué rol o qué importancia juega la familia en su vida. ¿Qué rol juega el papá, la mamá, la familia nuclear en la vida suya? Pues yo siempre digo que soy cangrejera de nacimiento y lo hiceña por parte de mi padre y de mi madre. Y eso es importante porque es una manera de honrar a mi padre y honrar a mi madre. Cangrejo es como se le llama a un sector en el sector de Santurce, una área de Puerto Rico, que originalmente fue fundada por personas negras libres en un momento dado de la historia de Puerto Rico, y entonces a la gente que nace ahí se le dicen cangrejeros o cangrejeras por eso. Y entonces por parte, en el caso de mi papá y mi mamá, son nacidas y nacidos en Loíza, que es un pueblo de personas evidentemente negras, una gran cantidad de población negra, y que obviamente también por lo mismo es uno de los sitios de más discriminación que hay y donde el asunto del racismo es bien evidente. Así que para mí es bien importante siempre hablar sobre quiénes son mi padre, quién es mi madre y de dónde yo vengo. Que hay que mencionar a Ana Irma Lacén Figueroa. Eladio Rivera Quiñones. Mi madre, mi padre fue profesor, desde que yo siempre me acuerdo, profesor universitario. De hecho, fue quien me enseñó a leer y escribir a mí. Y mi mamá, al principio también fue maestra en muchos sentidos porque era ama de casa, luego siguió estudiando y cuando se retiró de maestra de inglés en el sistema de educación de Puerto Rico. Así que yo me crié, tuve el privilegio de criarme en los temas de la educación, de el conocimiento no solamente de que es importante la educación, sino el conocimiento de que eso hay que promoverlo y que al final de cuentas cuando tú vienes de personas trabajadoras como eran mi padre y mi madre, es el legado que te dejan. Así que de ahí yo vengo, yo lo atesoro mucho y es una de las cosas que yo creo que me centran y sobre todo porque otra de las cosas que yo con el paso del tiempo y no importa cuántos años yo tenga, siempre sigo apreciando mucho y aprecio cada día más, es que yo tuve un padre y una madre que no se asustaron con mis cosas, porque yo desde muy jovencita empecé a hablar de cosas que en una época no se hablaban. Empecé con los grupos feministas cuando tenía apenas 16 años. Desde los 16, militando, abogando, defendiendo, sí, luchando. Y tuve el privilegio de ser también parte de la fundadora de los primeros grupos feministas en Puerto Rico, de los primeros grupos, del primer grupo feminista en Puerto Rico, de la segunda ola, del primer grupo de defensa de la comunidad LGBTIQ y de los grupos en contra del racismo. A muy temprana edad estaba en eso. Pero yo aprendí en mi casa que había que defender lo que uno creía. Y en mi casa siempre se ha hablado de los temas de racismo y que había que combatirlo. Así que, ¿alguna diferencia con don Eladio? Muchas, porque no necesariamente él estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo o lo que yo decía, pero sí estaba de acuerdo en que yo estaba defendiendo lo que yo pensaba que era correcto. Y en cierta medida él también lo pensaba, pero padre al fin y de una época, yo estoy segura que él, yo tengo un poema que digo que él amarró su crianza machista y me dio el vuelo del aire, el vuelo de la historia, porque ciertamente lo que hizo fue ayudar en lo que yo estaba haciendo y nos ayudó mucho a las personas que estábamos en los grupos. Igualmente mi madre, mi mamá siempre estaba pendiente de que no hablaran mal de mí en la prensa, pero con el paso del tiempo me doy cuenta de que realmente
era una joven hablando de temas bastante fuertes, incluso hablaba de temas de aborto en los años 70, hablaba de todo, temas de las mujeres, temas de orientación sexual. Dije por la radio que era lesbiana cuando tendría 19 años. Así es que yo me imagino que yo no era una hija muy fácil, pero tuve el mejor apoyo por parte de mi padre y mi madre, independientemente de que estuvieran 100% o no de acuerdo conmigo, pero estaban 100% de acuerdo en que me tenían que apoyar como hija. Que eso es importante mencionar. La primera batalla, lucha, es al interno, en el seno de la familia, o sea, romper paradigmas, desconstruir todas esas ideas que la sociedad quiere fijarnos, que quiere trazarnos. Entonces, eso es importantísimo que hagamos ahí un pequeño paréntesis para decir a la gente que todavía en el 2023 está en la misma lucha, en la misma pelea con sus familiares, con su mamá, con su papá, que no necesariamente han tenido la oportunidad de padres, madres formados, abiertos, inclusivos, que están inmersos en diferentes conversatorios con gente que suma en estos temas. Entonces, yo creo que es importantísimo situarnos en ese contexto de 19 años, ir a los medios de comunicación y abiertamente decir, yo abogo por esto, yo siento, mi piel es esta, y por ende tengo más todavía autoridad para hablar de la materia. Pues sí, yo me imagino el susto que pasarían también mi padre y mi madre, ¿verdad? Pero yo recuerdo como ahora, cuando mi papá fue a visitar, porque yo vivía con unas amistades, me fui a vivir sola bastante joven también, con amistades. Y me dijo que había escuchado que yo había dicho por la radio que soy lesbiana. Y entonces, hoy él no me estaba diciendo que él le preocupara que yo dijera que era lesbiana, que él le preocupara el efecto que iba a tener sobre las organizaciones donde yo estaba militando en ese momento, porque él estaba consciente de la lesbofobia y de los problemas que podían tener las organizaciones donde yo estaba y las luchas que yo estaba dando al unir el mensaje como se estaba escuchando, porque además yo era la portavoz de una de las otras organizaciones. Y yo le dije, bueno, es cierto, pero es que todo hay que discutirlo a la misma vez, porque los derechos de las mujeres incluyen los derechos que tienen que ver con su orientación sexual, la que sea heterosexual o lesbiana, o la orientación sexual que la gente tenga, y tenemos que discutirlo todos juntos. Claro. Así que no, con él se quedó preocupado, obviamente, como siempre hacía. Cuando él tenía alguna preocupación, él me la decía, igualmente mi madre, cada quien de su manera distinta de hacerlo, pero me decían sus preocupaciones y siempre estaban muy pendientes. Que eso me lleva a la pregunta de ¿qué considera una mujer íntegra ahora y una mujer íntegra de 1972? Pues mira, yo siempre he pensado que uno tiene que, si tú crees en algo, tú tienes que vivir de acuerdo con lo que tú crees. Y sabes que las consecuencias pueden ser rechazo o que las cosas no sean fáciles. Yo marqué mi vida a muy temprana edad y la marqué en todo. O sea, cuando yo entré a estudiar Derecho, la gente que estudió Derecho conmigo, alguna gente comentaba que yo era la que había dicho que era lesbiana, y eso yo me enteré. Y también yo estaba ya en los grupos feministas, obviamente. Habíamos comenzado empezando la década de los 70. Pero yo salía por la televisión, por la radio, por donde quiera. Así que eso me marcó la vida. O sea, yo soy lo que soy porque es parte de mi experiencia de vida haber aceptado a una edad muy temprana empezar a hablar de temas que ahora son temas que mucha gente habla, pero en ese momento eran controversiales y que molestaban a mucha gente. Siguen siendo controversiales. Molestan todavía, pero en esa época más molestaban todavía mucho más. Yo creo que ahora hay muchos retos, pero hay la suma de muchas ganancias también. No es lo mismo para alguna gente, salvo que estés en un país donde tu vida pueda estar en peligro literalmente porque tú digas cosas como la que yo te estoy diciendo. Y puede estar en peligro aunque no se diga, ¿verdad? Pero me refiero a que el país tenga leyes que te van a meter presa si tú hablas de esta manera. Pero hoy día yo creo que las discusiones, los movimientos, todas las ganancias que se ha hecho, no tiene que ser ni siquiera nacionalmente, internacionalmente, porque todo se trae, el mundo es pequeño, sobre todo en estos días donde todo se escucha, todo se sabe y hay solidaridades internacionales.
hay muchas ganancias y por más que haya resistencia, yo apuesto a que yo estoy donde estoy, en mi caso personal, por la ganancia de tantas luchas, de tanto tiempo, de tanta gente sobre estos temas. Hay una diferencia, como usted bien plantea, no es lo mismo estas luchas diferentes que estamos planteando en esta entrevista, esta conversación en Occidente que en Medio Oriente, jamás, es lo mismo, dependiendo del territorio, el contexto y todo el ordenamiento jurídico de cada nación. Y decidir entonces formarse y decidir militar y abrazar esta forma de vida también desde lo personal, porque lo personal es político y lo hemos repetido varias veces. Entonces, ¿qué hace ese momento? O sea, ¿dónde radica ese segundo de decisión suyo para decir, yo voy a hacer esto el resto de mi vida? Pues fíjate, te vas a sorprender. Yo no sé qué cosas tú has leído sobre mí, pero quizás te encontraste una historia que a veces publican por ahí. Yo decidí esto cuando tenía 4 años. Un día que la fiesta de Reyes, yo había solicitado, o sea que en esa edad pues se pide al papá o a la mamá lo que uno quiere de regalo para Reyes, y yo pedí un velocípedo, un triciclo, y me dijeron que no me lo podían traer porque era una niña. Y ya tú sabrás que yo entré en mucha rabia. Qué identificada me siento, una mujer que anda en un motor para arriba y para abajo. Y entonces, efectivamente, el velocípedo no me lo trajeron. Se lo trajeron a mi hermano, que era más pequeño que yo. Claro que yo usé el velocípedo como quiera, claro. Pero yo me acuerdo que yo me fui al balcón de la casa y me prometí a mí misma que yo iba a luchar cuando creciera para probar que las mujeres podíamos hacer las mismas cosas que los hombres, y que podíamos hacer lo que quisiéramos. Y yo me acuerdo como de eso, tenía como 4 años. ¿Cuáles han sido esos momentos de mayor alegría, de mayor satisfacción por una lucha conseguida, por una batalla ganada, y aquellos de mayor tristeza? Pues fíjate, yo creo que de las cosas que yo más satisfacciones me ha dado en la vida es haberme encontrado en el momento preciso con las personas precisas y habernos propuesto formar esa primera organización de lo que se llama la segunda ola de los feminismos en Puerto Rico, que la organización se llamó Mujer Intégrate Ahora. Me alegro mucho, sin duda, haber estado en ese momento ahí. Eso fue para el año 1972. Un 8 de enero del año 72, la fundamos. Nos reunimos, pero ese fue el día de la fundación. Y eso yo te diría que es un hito bien grande en mi vida, porque hay un antes y un después. A partir de ahí es que empiezan muchas de las entrevistas y de las cosas que empezamos a trabajar sobre los temas de los feminismos. Y la parte política de los movimientos feministas, no necesariamente asociados al partidismo, y no necesariamente asociado al tema de la discusión del estatus en Puerto Rico, que para Puerto Rico esos son 2 temas sumamente divisorios, ¿verdad? Y también haber estado en esos otros grupos que formamos otras organizaciones como la Defensa de los Derechos de la Comunidad LGBTIQ y 2 grupos de racismo, sin duda, son parte bien fuerte de mi vida. Ser parte de la fundación de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, igualmente del capítulo de CLADEM en Puerto Rico, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Eso es en cuanto a organizaciones. Y otras organizaciones, ¿verdad? Pero organizaciones que son muy fuertes en mi vida. Y en Puerto Rico, como yo estudié Derecho, yo quería ser comunicadora, pero estudié Derecho. Yo soy comunicadora y quiero ser abogada. Sí. Fíjese usted. Pero eso es otra historia. Sí. Porque estudié Derecho, pero ciertamente estudié Derecho. Aunque la comunicación se ejerce desde diferentes aspectos. Usted lo hace muy bien. También he estado en el área de la comunicación en muchas otras cosas. Comunicando lo importante. Fundamos periódicos feministas y cosas así. Ahí es que está la importancia de la comunicación. Esa es la verdadera comunicación. Pero ciertamente el estudiar Derecho ha sido una herramienta bien fuerte para mí, porque la identidad de ser abogada te da otra manera de credibilidad que no te la dan muchas otras cosas. En el área de las comunicaciones, el ser periodista da mucha credibilidad y mucha seriedad. Y yo creo que ahí es una buena combinación esa del derecho y las comunicaciones. Totalmente. Entonces yo fui también presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esa ha sido
una gran satisfacción en mi vida porque también me permitió ver a mi país desde otro punto de vista, porque es una entidad que el pueblo de Puerto Rico le tiene mucho aprecio y mucha confianza sobre lo que se hace, y obviamente una gran responsabilidad para el gremio del colegio. Y fíjese que lo tenía aquí anotado, precisamente conocer cómo fueron esos años, porque en República Dominicana tenemos el caso totalmente contrario. Siempre está en discusión, en conflicto el colegio de abogados en nuestro país. No, en Puerto Rico también, inclusive hubo un reto, de hecho que me tocó a mí, cuando llegué a la presidencia. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico es una entidad creada por ley. Y entonces era obligatoria la colegiación. Y había gente pues que no quería que fuera obligatoria, llevaron un pleito, lo ganaron, pero el colegio sigue siendo una entidad fuerte. Y a mí me tocó llevar una legislación para volverlo a hacer obligatorio. Y había mucha discusión. Era importante llevar la legislación porque había que hacer cambios también en la institución que solo se podían hacer por ley. Así es que logramos que se presentara la ley, que se hicieran todos los cambios que necesitaban, incluyendo cambiar el nombre del colegio a Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, para reconocer a las mujeres en la profesión. Y se aprobó la legislación. El grupo llevaron una demanda y sacaron la parte de la colegiación compulsoria, pero todo lo demás se quedó. Así que tenemos un colegio más de avanzado, un colegio que tiene en su ley, permite que se haga uso de la tecnología, que antes eso por ley no estaba, y una serie de cambios que eran importantes. Y cambiamos el nombre del colegio también. Así es que eso me tocó a mí en esos años, y otros cambios, obviamente, para el colegio. Sobre todo el que el colegio entendiera de que estamos en un tiempo donde el uso de las tecnologías de información y comunicación son sumamente importantes. Y que eso venía, de hecho, cuando yo estaba en la presidencia, se veía claramente la erradicación electrónica y todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías en la práctica. Así es que logramos encaminar bastante el colegio en esa dirección, y que las personas en el colegio, las personas que somos abogadas y abogados, entendieran que era bien necesario estudiar y prepararse. Y si se puede hacer una evaluación muy particular suya de cómo está el ejercicio del derecho en Puerto Rico al día de hoy, 2023, este año, lo civil, lo penal, lo comercial, lo constitucional, y el entendimiento de la protección de los derechos humanos, las garantías de los derechos humanos, o sea, ¿cómo estamos en esa materia? Pues en esa materia ahora mismo estamos en una situación bien difícil, porque estamos viviendo un momento, yo te diría, de estar bajo la dictadura de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, que ha puesto en jaque todo lo que son los servicios esenciales, que usualmente le llamamos derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la educación, el mismo derecho al acceso a la tecnología de información y comunicación, que es un derecho humano. Que se sumó también al debate de los desalojos. Claro. Las tierras, la tenencia también de vivienda. El derecho al desarrollo, a la vivienda. Todo eso está ahora mismo en una situación bien difícil. Y de hecho, en un momento dado, ahora, y uniendo eso con la pregunta anterior, otra de las cosas que yo te diría de hitos en mi vida es haber estado entre las personas que decidimos formar un nuevo partido en Puerto Rico. Así es. Y tuve también el honor y la dicha de estar en esos grupos de gente que estuvimos discutiéndolo, que nos decidimos, lo hicimos, y me tocó ser la presidenta del nuevo partido, del Movimiento Victoria Ciudadana, hasta hace poco que hicimos un cambio de dirección, pero haber sido la primera presidenta y una de las fundadoras me parece que me marcó mi vida, y al punto que ahora soy senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana. Que ahí también tenemos que entrar en materia política partidista. Sabemos que es necesario negociar y es importante llegar a acuerdos para obtener algunas mayorías. Entonces, en términos congresuales, me gustaría saber cuáles serían las similitudes y cuáles son las diferencias del MVC con el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, que son los mayoritarios. Esos dos partidos se han estado alternando el poder en Puerto Rico, son casi lo mismo, actualmente. Casi como pasa en muchas otras naciones. Yo creo que la diferencia entre esos dos, y en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, es que en el caso nuestro tenemos una visión de mundo muy distinto. Nuestro movimiento parte de la premisa de que tenemos que construir un país inclusivo, que tenemos que echar a un lado las políticas neoliberales económicas,
trabajar hacia desarrollo sostenible, un desarrollo donde tengamos un futuro, ¿verdad? Trabajar con el tema de la energía rescate renovable, de las instituciones públicas, que es una de las banderas. Rescatar las instituciones públicas, combatir la corrupción y terminar el asunto de la colonia. Así es que no, eso que estamos hablando nada más diferencia de los dos partidos. En el caso del Partido Nuevo Progresista, lo único que trabaja usualmente es que trabajan que Puerto Rico sea Estado de Estados Unidos y tienen una lucha ahí porque a veces tienen posiciones parecidas al Partido Republicano de Estados Unidos y a veces al Partido Demócrata, pero usualmente se parecen mucho más al Partido Republicano. En el caso del Partido Popular Democrático, que ha sido el partido que trata de decir que llevó a Puerto Rico a un desarrollo donde Puerto Rico está, lo cierto es que se ha quedado estancado en su visión de mundo y no quiere reconocer que el Estado Libre Asociado es una colonia. Hay que hablar de la descolonización. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Cuando estemos de regreso, conversamos sobre este tema tan importante, diríamos nodal, para el aspecto social, económico y político de Puerto Rico. De regreso, es un placer sostener esta conversación con algunas interrupciones donde nos encontramos, pido excusas por ello, sin embargo no queremos desaprovechar estos minutos, estamos aquí en el Hotel Catalonia realizando esta conversación. Hablemos Puerto Rico, Caribe, Latinoamérica, obviamente que nos conocemos, nos parecemos y nos queremos muchísimo, están ahí, son nuestros vecinos prácticamente, junto a los hermanos haitianos y haitianas, sin embargo es territorio yanqui. Sin embargo, hay unos aspectos ahí de representación, de legalidad, de norma, que son vitales al momento de discutir cualquier política pública y cualquier política exterior. Sí, es complejo Puerto Rico, tan complejo como la geopolítica del Caribe en general, pero en caso de Puerto Rico las complejidades son, yo creo, bien sui generis, porque Puerto Rico sin duda es una nación. No es un Estado en el sentido de Estado que es signatario, por ejemplo, de instrumentos internacionales. Puede tener en un momento dado una representación en la CEPAL, por ejemplo, Puerto Rico tiene un asiento en la CEPAL, pero no tiene un asiento en Naciones Unidas. Puerto Rico no es parte de Estados Unidos, pero pertenece a la jurisdicción de Estados Unidos. Y yo sé que la gente que estén oyendo me debe saber qué rayos es eso. Bueno, pues esa es la complicación de Puerto Rico. Y es una nación de tradición latinoamericana y caribeña. Hablamos español y nuestra cultura se parece mucho a la cultura de todo el Caribe hispano. Así es que es complejo. Pero a la misma vez, el asunto de la colonia nos divide muchísimo. Llevamos todos estos años, nunca hemos dejado de ser colonia, primero de España, luego de Estados Unidos. Y bajo la colonia de Estados Unidos, Puerto Rico siempre se divide a base de quienes apoyan la estadidad como un estatus permanente, o la independencia, o la libre asociación. Pero nunca hemos podido avanzar en una consulta seria para que el pueblo de Puerto Rico tome una decisión informada sobre esas opciones y podamos adelantar el fin de la colonia. ¿Y esto por falta de interés social o voluntad política? Bueno, yo creo que los partidos que tú me estabas preguntando hace un ratito no tienen interés realmente en terminar eso, porque su vida depende de que eso no se resuelva. Mientras no se resuelva el estatus, viven de venderle cuentos a la gente de que o el Estado Libre Asociado es lo mejor que existe o que la estadidad está a la vuelta de la esquina. Así es que esos dos partidos se han quedado siempre dándole vueltas a eso y no tienen ningún interés realmente que se resuelva. También en Puerto Rico está el Partido Independentista Puertorriqueño, que lleva también muchos años fuertemente trabajando por el tema de la independencia, pero no ha sido de los partidos que han estado en el poder. O sea, quienes han podido avanzar un poco más y no lo han hecho porque no tienen interés son el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Actualmente hay 5 partidos en Puerto Rico y en el Senado, por ejemplo, hay 5 partidos y un candidato independiente, igualmente en la Cámara de Representantes. Hay otro partido más que es un partido sumamente conservador, que no trabaja los temas de estatus tampoco, tiene una posición bastante parecida a la nuestra en cuanto a que Puerto Rico es una colonia, hay que resolverlo, pero no está impulsando ninguna de las fórmulas de estatus. En el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, estamos impulsando una consulta
que el procedimiento sea una consulta que se llama Asamblea Constitucional de Estatus, que reconoce las fórmulas no coloniales y no territoriales, independencia, república asociada o estadidad, pero informada y con una vinculante, que el vinculante quiere decir que el Congreso de los Estados Unidos, que es bajo la cláusula que Puerto Rico está, reconozca que en esa consulta, que habrá que hacer varias ires y venires, ¿verdad?, lo que Puerto Rico decida esté vinculado con el cumplimiento por el otro lado. Eso nunca se ha hecho en Puerto Rico. Y Victoria Ciudadana tiene un compromiso de trabajar en esa dirección. Y ahí me voy al tema de derecho de la información y todo el debate que se ha suscrito en muchas otras naciones, como le mencionaba antes de la conversación pública, con el Brexit o con Colombia y el no, o el caso de los catalanes y todo el territorio español. O sea, hay mucho de desinformación y depende de quién tenga el control político, tiene el control mediático, y ese es el discurso que se coloca en los diferentes medios. Yo creo que Estados Unidos tampoco nunca ha tenido mucha intención ni interés en resolver el problema. De hecho, Puerto Rico no es el mercado principal de Estados Unidos. Y eso sí que saben de control mediático. Ay, exactamente. Lo dije yo. Hace poquito... Lo dije yo. Es que es así. Hace poquito, en la última elecciones, bueno, el Congreso de Estados Unidos tiene elecciones cada 2 años, ¿verdad? Sí. Unos entran y salen. Y antes de estas últimas elecciones de 2 años, pasaron un proyecto de ley en la Cámara para el tema del estatus de Puerto Rico, pero lo aprobaron ahí, eso se murió ahí porque el próximo Congreso tiene que volver a radicarlo, así que no hubo tampoco mucha voluntad de que se hiciera con tiempo y ver si realmente eso podía llegar a algún sitio. Pero reconozco que se avanzó un poco más porque es la primera vez que yo veo un proyecto que habla de las 3 fórmulas no coloniales y no territoriales y que reconoce que el Congreso de Estados Unidos tiene que tener un compromiso vinculante y que Puerto Rico tiene que ser consultado en las fórmulas y tiene que ser informada esa decisión que se tome. Pero no es necesariamente la Asamblea Constitucional de Estatus, pero por lo menos es un paso de adelanto. Pero hasta ahora yo no he visto mucho más allá de eso, de interés por parte del Congreso de resolver el asunto. A los partidos tradicionales les conviene que nos quedemos ahí por mucho más porque con eso se mantienen en vida. Su vida depende de que Puerto Rico siga siendo una colonia. Yo creo que es importante el escenario también para especificar por qué la descolonización también favorece más a las mujeres. Y es precisamente por ese papel histórico que ha jugado la mujer, las mujeres. Sí, fíjate, el asunto de la descolonización y el género es interesante porque en diferentes momentos uno puede pensar si Puerto Rico fuera Estado, ¿cómo beneficia o deja de beneficiar a las mujeres? Pues eso depende de algunos temas. Igualmente la independencia, ¿cómo beneficia o deja de beneficiar a las mujeres? Depende de algunos temas, igualmente de la libre asociación. Lo que yo creo que en general sí es beneficioso para las mujeres es que podemos beneficiarnos de lo que son los instrumentos internacionales que se aprueban en todas partes del mundo, menos en Puerto Rico. Y eso podría ser, no importa el estatus que tenga. Así es que nos beneficiamos por resolver el problema de estatus, porque tendríamos un acercamiento más fuerte con todas las discusiones de los derechos humanos y los instrumentos internacionales que los garantizan. Ahora mismo, lo que Puerto Rico recibe de todo eso, es lo que llevamos la gente que nos interesan esos temas. Como el matrimonio igualitario, por ejemplo. El matrimonio igualitario fue una discusión bien grande en Puerto Rico, se llevó los casos, cuando el caso de Estados Unidos se resolvió, el caso de Puerto Rico habían estado cuestionándolo por mucho tiempo, finalmente se decide que Puerto Rico va a ser legal el matrimonio igualitario y se decide por el Supremo de Puerto Rico que ese caso aplicaba, pero que en Puerto Rico se va a hacer. Se cambió la ley en Puerto Rico, el Código Civil se reconoce que el matrimonio, primero que es un contrato civil, no tiene que ver nada con la cuestión religiosa, y que es un contrato civil donde se unen 2 personas. O sea, que no se habla de hombre y mujer, sino 2 personas. De hecho, yo estoy casada con la que fue mi pareja, que ha sido mi pareja por 30 años, así que finalmente nos casamos. Porque el matrimonio está hecho para precisamente reconocer una serie de derechos a las personas cuando se casan. Y cuando uno se da cuenta de eso, pues llega el momento en que... Yo digo que es un contrato social y económico. Es que lo es por su base económica. Pero usted sabe que el conservadurismo, mucha gente de derecha lo quiere romantizar, el matrimonio, sí, bueno, más allá del compromiso civil. Yo siempre el amor romántico que tanto daño nos hace. Sí, yo también doy clases
soy profesora. Hace estos últimos 2 años he dado clases, pero yo soy profesora adjunta en la Universidad de Derecho, en la Universidad Interamericana, en la Escuela de Derecho. Y una de las cosas que le digo siempre a mis estudiantes es que para casarse el requisito es el consentimiento, más ninguno. El amor no es un requisito. Y cuando yo les digo que el amor no es un requisito, se me miran así, yo saquen su código civil y búsquenlo donde lo dice. Abriendo los ojos a esos muchachos ahí. Le digo, si la única razón que usted se va a casar, la única razón para usted casarse es que está enamorado o enamorada, salga corriendo en la otra dirección. Exacto. Porque esa no puede ser la razón única para casarse. Es un beneficio Ni eso colateral. Es matrimonio tampoco. Eso es un beneficio colateral. Que si es así, felicidades, ojalá todo el mundo, pero incluso, ese no es el contrato. No, el contrato tiene que ser pensado. La gente se casa y no mira la letra del contrato. Se enteran cuando se van a divorciar. Claro. ¿Qué fue lo que firmaron? Claro. Pues porque pues bajo la ceguera del amor, por eso es que... Si yo hubiese sabido eso a los 21 años. Pero lo vengo a saber que hasta los 35, señores. Yo no estoy diciendo, y no es que yo, o sea, qué bueno las que cosas hay que enamorarse, son. Yo estoy enamorada. Pero cuando usted va a contratar, y el matrimonio es un contrato, lea lo que dice el contrato. Y nadie informa sobre esas cosas, excepto quienes hablan desde la verdad y entienden que todo esto conviene a un grupo de personas que quieren solo defender lo que ellos piensan y en lo que ellos creen, y no es así. El mundo es diverso y qué bonito que sea tan diverso. Hablemos de diversidad e inclusión. ¿Cómo está Puerto Rico en estos temas? Tenemos de todo, ¿verdad? Yo tendría que decir que entiendo que hemos avanzado y seguimos avanzando. Hay retrocesos en unas áreas y hay intentos de retrocesos en otras que no avanzan, como quisieran los grupos antiderechos, pero creo que hemos ido avanzando bastante en reconocimiento. Yo creo que, por ejemplo, el reconocimiento de respeto a las personas por orientación sexual e identidad de género, yo creo que es un tema que en Puerto Rico se discute mucho y hemos avanzado mucho, no solamente en reconocimiento, sino también en la ley, en reconocimiento. Todavía nos faltan muchas cosas y estamos trabajando sobre eso, pero hay legislación de no discriminación en el empleo, hay legislación para que no se discrimine en diferentes áreas, hay matrimonio igualitario y seguimos avanzando en diferentes... ¿Pero tienen una ley específica sobre no discriminación? Que aborda también, por ejemplo, los crímenes de odio y demás temas nodales. Los crímenes de odio es un agravante que está en el Código Penal de Puerto Rico hace ya un tiempito, bastante. Y además de eso, recientemente se aprobó una legislación de feminicidio y transfeminicidio. Muy bien. Donde no solamente se reconoce la figura del feminicidio, sino también el transfeminicidio. Y eso está en nuestro Código Penal. Tanto que tenemos que aprender de Puerto Rico en esa materia, peleando todavía por la ley de prevención, sanción y erradicación. La ley 54, ¿cómo le llamamos a la ley? Nos quedamos en el 97, Irma. 24 a 97 nos quedamos. Pues la ley que tiene que ver con la violencia en la relación de pareja aplica a todo el mundo, no importa la orientación sexual. Después que sean pareja o personas que han sido pareja, les aplica. Y se está cumpliendo, es un avance enorme, porque estamos cerquitita. Fíjate, es que para contestarte eso, ha sido un proceso. Cuando la ley 54 se aprobó en el año 1989, se hizo para que aplicara a todo el mundo. Por eso dice personas que conviven, que han convivido. En ese momento todavía no se había quitado del Código Penal la parte que decía que tú no podías tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Todavía estaba castigado. Eso se quitó finalmente. Pero alguien llevó un caso al Supremo antes de que se quitara toda esa parte diciendo que la ley 54 no aplicaba a personas del mismo sexo. Lamentablemente, nuestro Tribunal Supremo les dio la razón. Y tuvimos que seguir trabajando y posteriormente en el 2013, mejor dicho, se aprobó legislación para que no hubiera duda que esa ley aplicaba a todas las personas en relación de pareja. Así que se echó a caminar con la inclusión como tenía que ser, y además los protocolos de cumplimiento de la ley, todos tienen que ver y todos incluyen los temas que tienen que abordarse para que no haya duda de que no se puede discriminar por orientación sexual o identidad de género en términos de las parejas. Igualmente, pues hay muchos otros protocolos, por ejemplo, esa ley que te acabo de decir, de feminicidios y transfeminicidios, pues tiene su propio protocolo, la policía tiene su protocolo para cumplir con el asunto de que se cumpla con lo que dice la ley. Y la única manera es esa.
tenemos muchas quejas de cumplimiento, pero estamos trabajando en esa dirección. Yo creo que lo más importante no solamente es que se apruebe la legislación, es que se cumpla, porque si no se queda ahí. Claro, y eso va también al otro u otros grupos de mujeres afrodescendientes o grupos afrodescendientes, personas con diferentes discapacidades. En ese sentido, también se marcha, se lucha, se ha conseguido. Puerto Rico, yo no sé, creo que es aquí igual. Aquí tenemos muchísimos temas. Y que, bueno, es que es parte en América Latina y el Caribe hispano, en general, tenemos un problema de reconocimiento del racismo. No puedo ser mezquina y negar que se haya avanzado. Se ha avanzado. Y, por ejemplo, la misma forma en que nos estamos mostrando, no yo, porque yo por otras razones soy así todavía, pero muchas de nuestras mujeres en espacios públicos y privados, o sea, sí, tengo que reconocerlo. Hasta la forma en que llevan su cabello, la forma en que, o sea, bueno, y hablando de esas cosas, desde muy joven yo siempre he mantenido la expresión mía natural, lo cual también me trajo algunos problemas, pero ya hoy día no tengo problema con esos asuntos. Pero Puerto Rico tiene que reconocer el problema de racismo. Y lo primero es como país reconocerlo. Y no, podemos tener muchas leyes en contra de la discriminación, etcétera, como las hay, la propia Constitución, que no se puede discriminar por raza, etcétera. Pero el racismo es otra cosa. De hecho, las razas no existen. Los seres humanos somos de una sola raza, que es la raza humana. Pero existe el racismo. Y mientras existe el racismo, porque la gente dice que tú eres de tal o cual raza por unas características, pues tenemos que hablar de racismo, porque a eso se le adjudica poder, o discriminación, o no poder, o todo lo que sabemos que es la marginalización. Así es que hablar de racismo es importante para avanzar como país. Una de las leyes que yo logré, de las primeras leyes que logré que se aprobara, es la Ley 24 del 2021, que es una ley para que Puerto Rico por primera vez reconoce como su política pública el combatir el racismo. Muy bien. Y la reafirmación de nuestra afrodescendencia como pueblo. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho porque es una ley que va encaminada a que las instituciones del Estado, del gobierno de Puerto Rico, reconozcan el racismo, trabajen para la erradicación y se levante información sobre ese tema y que se haga actividades sobre la reafirmación de nuestra afrodescendencia. Ya el año pasado lo empezamos a conmemorar y este año estamos trabajando las actividades que van a ser las actividades de la semana que va a partir del 21 de marzo. ¿Cómo se dan las alianzas con los demás países caribeños y latinoamericanos para el avance de estos temas progresistas? Pues mira, la mayoría de veces se hace desde las organizaciones de la sociedad civil, que es los espacios donde Puerto Rico tiene mucha salida hacia afuera. No lo tenemos como nación, por los problemas de la colonia, se nos hace muy difícil en ocasiones, pero esas limitaciones no las tienen las organizaciones de la sociedad civil. Y por muchos años ha sido la práctica de las organizaciones de la sociedad civil moverse por el mundo entero con la bandera de Puerto Rico, haciendo alianzas con los diferentes países y todo eso se trae entonces a la discusión en Puerto Rico. Y así hemos avanzado mucha política pública desde los grupos mismos de la sociedad civil, por ejemplo los grupos de mujeres, los grupos feministas, empujando lo que han sido los temas de discusiones internacionales. Si usted como feminista, como legisladora, como ser humano y luchadora desde siempre por estos temas fundamentales, tuviera que reconocer una nación de avanzada en estos temas, ya sea por su integración, por su constancia, por sus avances, ¿cuál sería de los países latinoamericanos? Caramba, ahí la pues es difícil porque yo creo que los países en América Latina han tenido diferentes momentos y han impulsado diferentes cosas en diferentes momentos. Y no me gustaría ser injusta, porque a lo largo de todo mi accionar de trabajo yo he visitado muchos países y en diferentes momentos. De hecho, he estado en algunos momentos en que hay levantamientos y casi golpes de Estado y cosas por el estilo, pero esos mismos países han avanzado cosas muy importantes. La región es compleja también. Claro. Reconocer ese pañuelo verde que se mostró también en Estados Unidos luego del reverso, ¿no? Del tema del aborto que ha causado pues indignación, pero la indignación tiene que traducirse en movilización y así fue incluso en Estados Unidos. ¿Eso qué puede significar para nosotras, las que pertenecemos a diferentes grupos feministas? Pues fíjate, ahora
muchas mujeres del movimiento de derechos en Estados Unidos están pidiendo el apoyo a los grupos de América Latina que siguen avanzando en esa dirección, cuando antes era al revés, que había mucha búsqueda de apoyo de los grupos de Estados Unidos. Ahora creo que es importante que los grupos de Estados Unidos estén reconociendo el poder recibir también la ayuda de los grupos de América Latina y el Caribe. En el caso de Puerto Rico, en la complejidad nuestra del estatus, la decisión de Estados Unidos no tuvo el efecto que mucha gente pensaba, porque Puerto Rico tiene un Estado de Derecho que se quedó igual, no importa lo que pasó en el caso de Roe vs. Wade, por el asunto de que nuestra Constitución reconoce el derecho a la intimidad, reconoce el derecho del aborto desde 1902 para salvar la vida de las mujeres, luego se amplió para la salud, luego se amplió para reconocer que la salud incluía el aborto a petición, y luego el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que nuestra Constitución, con el derecho a la intimidad, reconocía que la mujer es la que tiene el derecho a decidir, y que decide obviamente con médico, con la médica que le aconseje, y que el derecho el aborto es un derecho para las mujeres protegido por nuestra Constitución. Eso es nuestro Estado de Derecho. Y no cambió por el caso de Estados Unidos. Fíjate lo complejo que es la situación. Claro, claro. Por eso le hago la pregunta, porque si bien tenemos el ejemplo de aquí, la protección de allá, pero en mi territorio, mis normas, yo tengo mi realidad, mi gente quiere esto, yo abogo, yo legislo para que finalmente la representación sea acorde a lo que la gente quiere, ¿no? Es que siempre ha sido así, bien complejo. Importante. Inclusive, mira, con el derecho hablar de eso. Con el derecho del voto. Puerto Rico también tiene la ciudadanía de Estados Unidos. Somos nacionales de Puerto Rico, pero tenemos ciudadanía de Estados Unidos. También tenemos ciudadanía de Puerto Rico, pero la de Puerto Rico no tiene reconocimiento internacional, así que tú no puedes viajar con un pasaporte de Puerto Rico a otro sitio, tienes que usar el de Estados Unidos. Eso también es otra complejidad, ¿verdad? Pero cuando le dieron la ciudadanía de los Estados Unidos a la gente en Puerto Rico fue para el año 1917. El voto de las mujeres en Estados Unidos se aprueba en 1920. Si hubiera sido automático, debería ser que entonces las mujeres en Puerto Rico deberíamos tener el derecho al voto desde esa fecha, pero no fue así. Las sufragistas de entonces, que luchaban por el derecho al voto en Puerto Rico, cuando vieron que se aprobó en Estados Unidos, empezaron a llevar casos de por qué no aplica, aplíquenlo porque no hay ciudadanía, pues debe aplicarse. Decidieron que no, que eso no era un derecho fundamental y que no aplicaba. Así que el voto para las mujeres en Puerto Rico se lo obtuvo por la lucha de las sufragistas y de las personas que creían en el derecho al voto para las mujeres en Puerto Rico. No tuvo que ver nada con la ciudadanía de los Estados Unidos. Y esto me lleva a la conversación de la constante discusión que tenemos quienes estamos en la mejor disposición de ilustrar, para no utilizar otro tema, pero no es una responsabilidad solo de las mujeres y de los grupos feministas y quienes abogan por derechos fundamentales. También la gente tiene que, con esa sed de información, hurgar e investigar. ¿Y a qué me refiero? Que las mujeres no tienen por qué estar peleando, que ya las mujeres consiguieron lo que necesitaban. De las tantas discusiones, las aulas están llenas de mujeres, ya la mujer trabaja, la mujer devenga igual salario que los hombres, o sea, y hay una brecha de salario importante que le hemos hablado. Entonces, si bien es cierto, en la década 60 o antes, como hablábamos de las sufragistas en todo el mundo por el derecho al voto, 60, 70, 80, diferentes olas, diferentes feminismos que lo hemos hablado anteriormente, todavía hay situaciones en Puerto Rico, en República Dominicana, Caribe, América Latina y el mundo. Bueno, lo que pasa es que la obtención de derechos no trae automáticamente el cambiar la estructura. Por ejemplo, cuando el voto se le concede o se gana o se reconoce a las mujeres en diferentes momentos, en diferentes países, en Puerto Rico fue en el año 1929 para las que supieran leer y escribir, y luego en el 35 voto universal, no importa que supieran leer o escribir o no. Pero eso no trajo automáticamente como consecuencia la equidad política, la participación política, porque no necesariamente es así. Tú tienes que ganar las cosas por paso, pero tienes que darte cuenta que llegaste aquí, pero eso automáticamente no tumba esta otra parte que es estructural. La parte estructural es la negación del espacio político para las mujeres. Por lo tanto, si costó trabajo conseguir el voto, hay que seguir luchando por la participación política.
Y lo mismo pasa con que la muy educación. pocos países ya han conseguido paridad. La educación también, que de hecho el tema de la educación en esa primera ola de los feminismos también estaba junto con el voto, el derecho a la educación y mejorar las condiciones de empleo y de trabajo para las mujeres, eso corría en ese momento. Pero hoy día, que se siguen ampliando más los temas, como te dijiste ahorita, los temas que antes decían personal se convierten en políticos y lo personal es político. Y amplía en cantidad los temas que tenemos que estar luchando. Pero cada una de esas ganancias tiene que mirarse siempre dentro de la estructura. Al punto de que, por ejemplo, las personas que son antiderechos atacan el concepto de la perspectiva de género y le dicen que es ideología de género. Y es una manera de tratar de mezclar conceptos. La única ideología que hay es el patriarcado, eso es una ideología. La perspectiva de género es una metodología para uno desde ahí mirar cuáles son las cosas del patriarcado que hay que desmontar para el beneficio de la equidad y para que hombres, mujeres y todas las personas en los países podamos avanzar a sociedades más igualitarias e inclusivas. Que siempre hemos visto a las mujeres feministas abogar por equidad e igualdad. Nunca hemos visto hombres machistas del patriarcado misóginos hablar de este tema porque no les interesa. Entonces, ya casi concluyendo, vamos a hablar de cuáles son los planes inmediatos que tiene para Puerto Rico, para la región del Caribe, para su persona como ser humano en su vida integral. Tenemos que también hablar de eso, de los cuidados de la mujer, del entorno, del círculo de apoyo, porque también es un acto de rebeldía el sentirnos bien, el estar bien, el reírnos. A veces quieren colocar a las mujeres que luchan en un plano de tristeza, sí, de un color muy gris, y no es así, para nada. No, bueno, yo tengo eso no, muchas décadas escuchando eso, o sea que... Sí. Yo escribo poesía, yo hago cosas, yo hice teatro, hago de todo, así que mi vida ha sido de todo, lo he tratado de ver que no solamente que los temas son complejos, sino que la vida no es unidimensional, es compleja y uno tiene que tratar de manifestarse lo más que pueda en diferentes áreas. Pero también le voy a decir una cosa yo, y es que hay que aprender, y yo tuve que aprender a separar un poquito el trabajo, la lucha, la vida del activismo, y luego decir, ok, esto es para mí, este momento es mío, este espacio de integridad es mío. Eso es cierto. No quiero ver noticias, no quiero ver este problema, lo voy a ver mañana. Todavía me falta bastante de eso, pero no soy la única. En mi casa mi esposa es peor que yo creo que si me escucha esto va a decir que no es cierto, pero es así. Pero a mí me gusta mucho leer y me gusta escribir, yo hago de todo un poco, y me parece que esos espacios que cojo, yo medito también. Importante. Y yo no como carne tampoco. A veces me gusta estar hasta en minoría hasta en eso. Pero tampoco dejé de comer carne a los 14 años, hablando de problemas para mi padre y mi madre, ¿verdad? Pero a mí eso me parece que me ha dado una visión de mundo también muy distinta. Yo veo el mundo holísticamente y trato de verlo todo de esa manera, incluyendo la manera en que me alimento. Pero de parar o descansar no necesariamente quiere decir que si tú paras, descansas. Tú tienes que descansar aunque no estés quieta. Y parar la mente o descansar la mente es un ejercicio que me gustaría poder hacer mejor de lo que lo hago. Pero todavía estoy en eso. Todos los días me digo, porque yo estoy metida en la legislatura en la edad que tengo. Aunque todos los días me contesto a mí misma eso, o gente que me encuentra por ahí que me dicen cosas muy bonitas, me lo contestan, pero la verdad es que yo creo que si yo echara hacia atrás hay cosas que quizás no haría, pero en general creo que he tenido una vida interesante. Interesantísima y de valiosísimos aportes, y me fascina que en las aulas se estén dando esos debates y conversatorios para sacarle la alfombra a la gente joven que solamente mira bajo el prisma de lo que está posicionado en el status quo, y eso es importante, es romperlo. La diversidad para mí es tan importante que es el lema de mi campaña, Fuerza en la Diversidad. Yo creo que Fuerza en la Diversidad, sí. Esa fue el tema, y de hecho lo usamos ahora también, lo usamos como lema del Movimiento Victoria Ciudadana. Y yo creo en eso, y creo que si miráramos
lo que tenemos en común la gente, y desde ahí caminamos, respetando lo que nos diferencia. Pero eso no quiere decir que yo voy a respetar lo que nos diferencia, y si tú eres una persona que eres fascista, yo no tengo problemas con eso, yo tengo problemas con la gente fascista. Sí. Yo lo que creo es que podemos tener puntos en común y trabajar en el bien común. En todo lo que sea bien común, tenemos que trabajarlo. Y la parte que nos diferencia, que son posiblemente diversidades, etcétera, es fuerza si respetamos que lo que nos hace diferente no nos hace inferiores, sino simplemente respetamos las diferencias. Yo creo que después de ahí yo no debo decir más nada, porque con ese cierre estamos entendiendo que lo personal, lo que se vive, lo que se piensa, también se lleva a la lucha política, se lleva a las calles, se lleva a las entrevistas, porque no hay otra forma de ser. Gracias. Sino de lo que se siente y se ejerce. Muchísimas gracias por este tiempo concedido. Que la vida nos permita seguir uniendo voluntades, respetando las diferencias, escuchando, porque esa es la democracia, tenemos que escuchar, pero con la paciencia suficiente para poder persuadir y consensuar en base al amor, a la tolerancia, al respeto, garantía de los derechos para todos y todas. No queremos más, queremos eso. Y avanzar juntos, avanzar juntas. Muchas gracias. Que así Gracias sea. por la entrevista.